El Señor es mi roca, mi torre fuerte. ¿Por qué habré de temer? Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor y maldad y terror. El Señor es mi salvación. ¿Por qué habré de temer? Aleluya. Vamos. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz Amén, y amén, mi amén. salvación, porque habré de temer. Oh, 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 El Señor es mi roca, mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca, mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios bendiga a los que están ya listos, conectados. Un abrazo. Ahí súbele un poco Avísenme si se escucha bien, hermanos. Avísenme si oyen mi voz. Si no tienen problemas con el volumen. Amén. Ya estamos ya listos para comenzar. Recuerden nuestra serie de los domingos. Estamos hablando de la serie Guerra Espiritual que tenemos aquí en la imagen. Y hemos estado viendo algunos espíritus como ha atacado y está atacando el diablo a las iglesias. Y hoy vamos a tener un espíritu también que vamos a estar desenmascarando, a estar llevando a la luz del evangelio. Así que vaya usted haciendo la invitación allá a los que están conectados, a los que están su familia, a sus invitados, para que comparte este mensaje, porque hoy vamos a hablar un tema bueno, un tema que muchos cristianos desconocen. Se llama el espíritu de Leviatán, amén. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a orar, ponernos a las manos del Padre. Mandamos un saludo a todos los que están transmitiendo al mismo tiempo que nosotros, las iglesias, los pastores. Que Dios les bendiga a todos los la iglesia Centro Cruzado del Mesías. También que Dios bendiga a mis hermanos de la alabanza, que Dios les guarde. Que Dios bendiga también a mis hermanos que están predicando la palabra. Amén. Que también Dios les bendiga mucho. Amén. Y recuerde que tenemos nuestro tiempo de los martes a las 10 de la noche. Tenemos ahí nuestro tiempo de oración, intercesión. Y vamos a estar orando por gente. El día martes vamos a estar por gente, siervos de Dios que están con COVID. Estamos orando al Señor. Gracias a Dios porque ya se alivió nuestra hermana Suri, la hija de mi hermana Gina. Gracias a Dios porque ya se alivió mi hermana Jazmín desde el 4. Y que Dios bendiga a Jazmín y a Daniel como los nuevos papás. Amén. Y que Dios les siga guardando, bendiciendo. Y estamos orando, estamos
verdad muy contentos porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, amén. Así que está respondiendo Dios a nuestras oraciones y nosotros tenemos que seguir adelante, amén. Y recuerde también que los días jueves es un día que tomamos para hablar de la profecía. Y ese día jueves hablamos de los profetas y las profecías hacia nuestros tiempos. Amén. Y es importante, hermanos, que entendamos nosotros que el tiempo que vivimos es un tiempo que no todos lo conocen y no todos lo entienden. Y si el mundo, hermanos, hace en todo tiempo, en todo momento, cortinas de humo para que no nos demos cuenta de los tiempos finales que estamos viviendo, nosotros como siervos tenemos la obligación de despertar a la iglesia a través del Espíritu de Dios para que ellos estén conscientes de los tiempos que estamos viviendo, porque a nosotros nos va a demandar el Señor si no hablamos de esto. A nosotros nos va a decir el Señor, ¿por qué no hablaste de esto si yo te apercibí a ti? Ahorita no es tiempo de apacentar a nadie, no es tiempo de hablarle bonito ni de hablarle con palabras del principio a la gente y decirle que no pasa nada, que todo está en calma. Este es el tiempo de prevenir, es el tiempo de que ellos, hermanos, busquen a Dios a través de lo que está pasando, y si no saben lo que está pasando, hablemos de lo que está pasando. Si no conocen los tiempos, investigue, busque, estudie, pídale al Señor revelación. Amén. Recuerda que la Biblia dice que por los frutos seremos conocidos. Entonces hay que, hermanos, estar en todo tiempo estar buscando el rostro de Dios, pero también en todo tiempo estar porque no desconocemos las maquinaciones del diablo, dice la Escritura. Y nuestro texto que leemos, recuerde usted que es Efesios 6, y nosotros estamos hablando precisamente de eso, de que no desconocemos lo que el diablo hace, tanto en ciencia, tanto en tecnología, tanto en psicología, tanto en cosas espirituales, en todas las cosas. Estamos viendo cómo se está abarcando los últimos tiempos, están llegando al pueblo de Dios, a los cristianos, y debe de despertar la iglesia a este tiempo. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema que se llama el espíritu de Leviatán. Y yo creo que muchos ni siquiera saben lo que significa el espíritu de Leviatán, ni conocen, ni nunca creo que han oído de esto. Y eso es a lo que nos estaba llamando Dios, a despertar a los tiempos, hermanos, que la Escritura dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea que mientras los demás están dormidos e ignorantes, mientras los demás no conocen lo que está pasando, nosotros somos y estamos sobrios, velando. Ajá. Por eso Pablo dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y ya usted sabe lo que sigue. Amén. Tesalonicenses y 1 Corintios. Amén. Bueno, pues que Dios nos siga ayudando, nos siga bendiciendo, y mandamos bendición a todos los que están ya conectados ahí, los que están ya listos. Entonces, el espíritu de Leviatán, vamos a ponernos a las manos de Dios, a las manos del Padre. Vamos a pedir al Señor y le damos gracias a Dios, porque yo sé que hay gente que está con nosotros transmitiendo al mismo tiempo. Mandamos saludos a todos ellos y que Dios les siga bendiciendo. Y hoy vamos a ver este espíritu de Leviatán, hermanos, que usted, hermano, va a quedar con la boca abierta cuando estemos viendo este tema, y que tiene que ver en nuestros temas, en nuestros tiempos, y lo que Dios va a hacer. Vamos a poner manos del Padre. Bendecimos tu nombre, Padre. Te exaltamos, te glorificamos y te damos gloria, porque tú has sido bueno, has sido precioso y has sido maravilloso, Padre. Ponemos a todos, Señor, a toda la iglesia, Señor, a todo tu pueblo en tus manos, porque es tu iglesia y porque tú la compraste, oh Dios, y porque tú nos has dado un llamado, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Y te rogamos que nos ayudes a cumplir ese llamado. Nos ponemos en tus manos al poder hablar de este tema. Señor, cúbrenos con tu preciosa sangre, y Señor, respáldanos con tu presencia, y has vallado alrededor de los que te temen y defiéndelos, Padre. Ponemos en nuestro hogar, Señor, y haz cobertura, Señor, sobre nuestra casa, Padre, al descubrir este espíritu y al hablar de él, Señor, porque sabemos, oh Dios, que el diablo no quiere que los cristianos de la iglesia sea desenmascarado este espíritu, sino que se siga moviendo y que nosotros no nos demos cuenta. Pero la Biblia dice, Señor, que nosotros no ignoramos sus maquinaciones, Padre. Así que nos preparamos,
porque estamos en una lucha espiritual, Señor, una guerra espiritual. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Nos ponemos tus manos, bendice a los que están de aquel lado de la transmisión, Padre. Tú, Señor, sigue obrando en ellos, sigue vivificando tu palabra y tu espíritu en ellos, y que abra su entendimiento y su conocimiento para la palabra, Señor. Que cada uno deseche lo bueno, Señor, que tome lo bueno y deseche lo malo, Padre. Que cada uno, Señor, le des discernimiento de tu espíritu para que Él venga a ti, Señor, para que Él, Señor, te busque con su corazón y reciba tu palabra. Nos ponemos en tus manos de esta forma, Señor, y te rogamos que estés con nosotros en esta transmisión, Señor. Bendito sea tu nombre y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, gloria al nombre del Señor. Bueno, pues, listos. Biblia, hermanos, cuaderno y lápiz. Amén, para apuntar. Okay. Vamos a estar hablando de este espíritu de Leviatán. Este espíritu, hermanos, de Leviatán, ahorita vamos a ver qué significa. Pero no sé si usted está consciente de los tiempos que estamos viviendo acerca de que ahora, por ejemplo, acerca del COVID. En este tiempo, el COVID lo que marca, hermanos, a nuestro tiempo es no solamente la disciplina que Dios impone hacia su iglesia, no solamente está marcando el tiempo en el que Dios mete en disciplina a su iglesia, a su casa, sino que también está marcando un tiempo donde el movimiento apostólico profético que inicia en el año 99 al 2000 es un tiempo también en donde ese movimiento se está dando por concluido. Yo estoy hablando de los apóstoles y los profetas, no del don de profecía, hermanos, que ese don de profecía está vigente, pero sí con los nombramientos de hombres acerca de los apóstoles y los profetas que se levantaron en estos últimos años, hablando de solamente prosperidad y solamente bendición y solamente lo que te iba a venir un mejor porvenir, de los pactos con Dios, y hablando de todas esas cosas que no tienen sustento bíblico, y olvidándose de las primeras obras, que son el arrepentimiento, el perdón de pecados, el aceptar a Cristo en nuestro corazón, en cambiar nuestra vida para poder ser bendecido por parte de Dios. Entonces, este espíritu de Leviatán, hermanos, es un espíritu engañoso y es un espíritu que trabaja adentro de las iglesias, trabaja sobre los creyentes principalmente, pero también, como dijimos hace un tiempo, trabaja sobre lo que son pastores, líderes, trabaja sobre los que están a frente de las congregaciones, y es un espíritu, hermanos, que también se mueve dentro de los congregantes. Es un espíritu que, hermanos, está y busca el egocentrismo, la atención central a él. Es un espíritu que quiere gozar de deleites y quiere gozar de atribuciones que no le corresponden. Es un espíritu que quiere tomar la gloria de Dios para él y no se la da al Padre. Este espíritu, hermanos, es un espíritu tremendo y es el espíritu que ha perseguido al hombre durante todas las décadas o durante todas las dispensaciones que ha habido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y este espíritu, hermanos, es el espíritu que ha confundido a muchos líderes que ha levantado el Señor, muchos de ellos se han levantado para gloria de ellos. Pablo dice, algunos le sirven a Dios para sus vientres, a otros por gloria, a otros por competencia, pero este espíritu, hermanos, ha suprimido a los verdaderos siervos de Dios, a desviar la atención y la objetividad de darle la gloria a Dios y tenerla para ellos, y sentirse que están en un nivel más alto de espiritualidad y de presencia de Dios, cuando para Dios todos somos iguales. Entonces la iglesia ha tenido mucha culpa acerca de este espíritu, porque la iglesia le ha dado más honor al hombre que al mismo Dios. La iglesia le ha dado al hombre una posición que Dios no le ha dado. Una posición que Dios no le ha dado a los siervos o a los pastores o a los líderes de este tiempo, a los que ellos lo han aceptado. Y eso tiene mucho que ver acerca del llamamiento y los dones. La Escritura dice que los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables, pero de Dios. Y entonces una cosa es que Dios te llame a un don, a un llamamiento de pastor, de evangelista, de lo que sea. Y otra cosa es que un hombre te dé ese llamamiento, y a través de ese llamamiento que te dio el hombre, tú pienses que es mayor el llamamiento que el hombre te dio al llamamiento que recibes de Dios. Entonces ahí es donde dice Pablo que nosotros tenemos que darle honor, y que nosotros tenemos, hermanos, que darle doble honor, y que nosotros mayormente, dice Pablo,
que tenemos que en nuestro ministerio cumplirlo. Cumple tu ministerio, dice Pablo. Entonces, este espíritu de Leviatán ataca a los siervos de Dios, pero también ataca a la iglesia, ataca a los obreros, ataca a los mujeres, ataca a todos, cuando en ellos ya no hay el principio de humildad y cuando ya no hay en ellos el principio de servicio. Entonces, hoy hemos olvidado acerca de eso, que la Escritura dijo que el siervo confórmese con ser igual a su maestro, porque el siervo jamás será mayor que su maestro. El siervo no puede ser mayor que su maestro, que el siervo se conforme, y dijo Jesús, con ser igual a su maestro. Y en nuestros tiempos olvidamos que Jesús dijo, el que quiera ser más grande. ¿Se acuerda que se acercó la madre de Juan y Jacobo a decirle a Jesús, Señor, te pido que tú pongas a uno a tu mano derecha y otro a tu mano izquierda allá en tu trono? Y que Jesús le dijo, esto que tú pides, mujer, no está en mí darlo, sino en el Padre. No sabes lo que pides. Entonces, desgraciadamente, en nuestros tiempos, en de la iglesia en la que estamos viviendo, acuérdense que estamos en la última etapa de las iglesias del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:20. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que ciertamente, hermanos, se le ha dado más auge al nombramiento que al mismo Señor, al mismo Espíritu de Dios y a la misma obra de Dios. Y entonces eso hace que los mismos cristianos se estén confundidos acerca de que Jesús dijo que el que quiera ser más grande, Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera ser más grande va a ser el que sirva. El que quiera ser más mayor tiene que ser el que sirva. Y ahora el que sirve, el que es mayor, ya no quiere servir, ya no se quiere acercar a la congregación, ya no convive con ellos, ya no quiere nada. Ellos de lejitos, yo soy el siervo y ellos son la iglesia, ellos son la plebe, ¿no? Y así no es, así no son las cosas con Dios. Y si hay en la iglesia hay hermanos, hay cristianos, hay creyentes que no conocen cómo obra este espíritu y entonces se dejan manipular por el espíritu de Leviatán, unos y otros se adueñan del espíritu de Leviatán para ellos, recibiendo la gloria que no les pertenece. ¿Ok? Si hasta ahí estamos bien, vamos a empezar a ver lo que dice primero acerca la escritura de esto. Amén. Ok, serie Guerra Espiritual. Y recuerda que nuestro tema es espíritus que atacan a los creyentes. Y vamos a ver hoy el espíritu de Leviatán. ¿Qué es el espíritu de Leviatán? El Leviatán significa rey de los hijos de orgullo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a ir primero a ver qué nos dice la palabra de Dios, quién es Leviatán. Y de acuerdo a eso entender qué es lo que la Biblia dice acerca de qué es Leviatán. Isaías capítulo 27, versículos 1. Isaías 27:1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces vemos aquí tres cosas. Serpiente veloz sobre las aguas, porque sabemos que él está en las aguas. Serpiente tortuosa, que tortura, y el dragón que está en el mar. ¿Ok? Tres cosas que la escritura dice aquí en Isaías. Entonces, esto nos habla más allá de ser un espíritu, el espíritu de Leviatán, nos habla acerca de que es, por la magnitud que nos cuenta el libro de Isaías, es más bien un principado, una potestad que se mueve en el mar, vamos a decirlo así, en el mar. ¿Ves? ¿Y sobre qué se mueve? Sobre legiones. ¿Ok? La escritura también dice en Salmo, vamos a estar viendo algunas citas bíblicas para conocer este espíritu. En el Salmo 74:13 nos habla también el Señor. Y dice la escritura, dividiste al mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, y mayugaste las cabezas de Leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Ok? Entonces aquí vemos también otra característica del espíritu de Leviatán, o de Leviatán, es que tenía varias cabezas, no solamente una cabeza. Y las cabezas, cuando son más de una, tienen un significado, y esto es que quiere decir que no respeta ninguna autoridad ni se sujeta a ningún poder. Cuando hay más de una cabeza, por eso la escritura dice que en un hogar solamente Dios mira a un sacerdocio y una cabeza. En la iglesia solamente debe de haber un pastor, porque si no empieza a haber división.
¿Sí me está entendiendo? Dios mira la cabeza, Dios mira el sacerdocio, Dios mira un líder como lo fue Moisés, como los apóstoles lo fue Pedro. Dios mira a los grandes hombres, como autoridad. Pero que dice la escritura aquí en el Salmo 74, 13 y 14, tiene varias cabezas, significa que no respeta autoridad ni se sujeta a ningún poder. Después vemos en Job, que es nuestro texto base. Vamos a Job 41, y en el versículo 22 y 23 dice: en su cerviz está la fuerza y delante de él esparce el desaliento. Aquí dice la escritura que en su cerviz, la cerviz indica, hermanos, que no se doblega ante nada. La cerviz es la parte que está entre el cráneo y los hombros, o sea, el cuello. Y significa que la tiene, como aquí la escritura dice, tiene tanta fuerza que no se inclina hacia nada. Significa que no se doblega ante nada y que no acepta que nadie esté sobre él. ¿Ok? El Salmo 104, versículo 25, dice lo siguiente. Salmo 104, 25 y 26. Dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchoso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves, allí está Leviatán, que hiciste para que jugase con él. ¿Ok? Y aquí vemos en esta cita que dice que esta bestia, este animal, o este Leviatán, es una bestia que se mueve, hermanos, en el mar. O sea, que no se mueve en la tierra. Hemos visto otros espíritus, que son espíritus que se mueven en los aires, que se mueven sobre los terrenos, como los que salen en la legión que sale del endemoniado gadareno, que andan, son territoriales. Pero esta bestia tiene la peculiaridad de que se mueve en el mar. ¿Ok? Y esto simboliza, hermanos, cuando dice que se mueve en el mar, esto tiene un simbolismo en nuestros días. El mar es un simbolismo de la humanidad. Y las naves que acabamos de leer aquí, que dice el versículo 26, ahí andan las naves, significan y tienen un simbolismo como la iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante, pues solo para que lo apunte. Las naves son la iglesia, el mar es la humanidad. Job 41, 31, vamos otra vez a Job. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria sea al Señor. Job 41, versículo 31 dice: haz servir como una olla el mar profundo y vuelve como una olla de ungüento. Amén. Job 41, 31. Aquí vamos a ver el simbolismo que le estoy hablando acerca de lo que quiere decir lo que acabamos de leer en Salmo 104, 25 y 26 con Job 41, 31. Miren, nos habla del simbolismo que tiene acerca de que esta bestia o esta presencia maligna, vamos a decirlo así, ya hablando en nuestros tiempos, este espíritu de Leviatán, hermanos, cuando dice que se mueve en el mar, está hablando de que se mueve en la humanidad, que se mueven las personas. Y cuando está hablando de las naves, significa que es la iglesia. Cuando dice que las naves están en ese mar donde él se mueve, está hablando que la iglesia es una nave, hermanos, son las naves que van y que llevan a la gente, como Jesús cuando sube a la barca, los discípulos llevan a la gente. Pero que este mar que simboliza la humanidad se está refiriendo al mundo. Entonces la iglesia, ¿en dónde se mueve? La iglesia, hermanos, va en la barca del Señor. Y la humanidad, el mundo, es lo que quiere desbalancear, sacar de balance, lo que quiere, hermanos, tirar a los que vamos dentro de la iglesia. Este espíritu se mueve de esta forma, pero lo que dice Job, hermanos, es muy importante que entendamos, porque dice: haz servir como una olla. Y dice que haz servir como una olla el mar profundo. Y cuando hablamos de una olla, tenemos que ver el simbolismo que tiene esta olla. Jeremías 18, 1 al 4, habla de la parábola, o vamos a decir, la parábola alfarero. Dice que estaba el alfarero haciendo, hermanos, una olla de barro, pero que dice ahí que se echó a perder esa olla de barro. No que la echó a perder, no que Dios la echó a perder, sino que se echó a perder sola. Si quiere, vaya conmigo para que lo veamos, Jeremías, y para que entendamos acerca de lo que está hablando Job 41, Jeremías 18 del 1 al 4. Y dice, miren,
Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a tu casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre una rueda, y la vasija de barro que él había hecho se echó a perder en su mano. Si se da cuenta que la vasija que estaba haciendo el alfarero se echó a perder, pero no la echó a perder el alfarero, se echó a perder por sí misma. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí cuando Job 41 está diciendo en el versículo 33 que el Leviatán, que este espíritu hace hervir como una olla? Está hablando, hermanos, acerca de la vasija de barro que figuramos cada uno de nosotros de las manos de Dios. La obra de Dios somos cada uno de nosotros. Él nos está moldeando. Pero por alguna circunstancia o alguna característica personal, nosotros nos podemos llegar a echar a perder por sí mismos en las mismas manos del Señor. No que el Señor nos eche a perder, no que el Señor nos haya puesto mal, nos haya diseñado mal, nos haya puesto algo mal, sino que nosotros aunque andemos en las manos del alfarero, nos podemos echar a perder nosotros mismos porque algo entró en nosotros, algo se introdujo, algún pensamiento, algo que abrió una puerta, y entonces dice aquí la escritura que en el versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. O sea, el Señor sabe cuando nos diseña, hermanos, Él nos conoce y sabe qué cosa nos hace falta a nosotros o qué cosa puede llegar a pervertir nuestro corazón, y Él siempre tiene la solución. Pero lo que está hablando aquí la escritura es acerca del recipiente o la vasija, o como dice aquí, la vasija que somos nosotros de barro, y que debemos de tener cuidado, hermanos, cuando andamos en el mar profundo. Y esto, hermanos, es cuando el enemigo de nuestras almas hace despertar en nosotros, cuando el espíritu de Leviatán hace despertar aún en los que están dentro de la mano del alfarero, aún dentro de los que están siendo fabricados por Dios, hechos por Dios. El espíritu de Leviatán, hermanos, puede hacer que nazca dentro de los cristianos, de los creyentes, orgullo. Y cuando entra orgullo en la vida de los cristianos, hermanos, esa olla de barro que Dios estaba haciendo, que ese alfarero estaba haciendo, se echa a perder. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios? Lo vuelve a desmoldear y lo tiene que volver a hacer según le parezca a Él, que no pueda volver a pasar y suceder lo mismo. Entonces, dice aquí la escritura, lo que estamos leyendo también en Job 41:31, dice que esa olla, cuando está hirviendo por este espíritu, hermanos, en el mar profundo, dice que su reacción o su resultado es que vuelve como una olla de ungüento. Y aquí quiero que pongamos mucha atención. La vasija que se echa a perder es una vasija en donde entra orgullo, y cuando entra orgullo pasan dos cosas. Tú quieres ser más o mejor que el que te creó. Cuando entra orgullo, entonces tú empiezas a creer que tienes duda en tu diseño, tienes duda en si Dios te creó conforme Él quería que fueras, tienes duda si Dios no se equivocó, y eso lo tienes que sacar de tu corazón, porque dice que esa olla cuando ya hirvió vuelve como un ungüento, y este ungüento, hermanos, si nosotros vamos a lo que dice la escritura, dice Eclesiastés 9:8, que todo tiempo sean blancos nuestros vestidos y no falte ungüento sobre nuestra cabeza, dice la escritura. Y este ungüento significa el aceite. Y cuando la escritura habla del espíritu de Leviatán, en Job, pues, capítulo número 41, versículo 31, está hablando precisamente, hermanos, del ungüento que después de que él hierve, después de que Leviatán hierve las aguas en el mar, el resultado que da es un aceite de ungüento, pero es un aceite de ungüento orgulloso. Es lo que él da como resultado, un ungüento y un aceite que es de orgullo. Salmo 23:5 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite, hermanos, es el símbolo del Espíritu Santo, y el aceite, cuando el Señor nos unge, cuando el Señor pone ungüento sobre nuestra cabeza, como dice aquí el Salmo 23:5, está hablando de que debemos de consagrar, o que Dios consagra nuestros pensamientos y nuestra mente ante Él. Es importante entender esto porque, miren, si vamos a lo que dice más adelante en Números 19:15, si me quiere acompañar, dice algo bien interesante. En Números 19:15 dice, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Toda vasija abierta, ¿qué dijimos que nosotros somos? Según lo que dice Jeremías, somos vasijas hechas por el barro. Y cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, cuando hablamos de lo que dice
Salmo 23:5 dice, unges mi cabeza con aceite. O sea que toda vasija tiene que estar tapada por la unción del Espíritu Santo. Cuando aquí estás permaneciendo en la mano del alfarero, el Espíritu Santo es el sello que hace que ninguno de los ataques del diablo ni de este espíritu de Leviatán lleguen a tu vida a poner un pensamiento o poner una actitud de orgullo, de soberbia, de enaltecimiento, de dureza de corazón, dureza de mente. ¿Por qué? Porque el Señor con su Espíritu Santo pone nuestra cabeza ungida, pone como una tapa, nos pone una protección como el yelmo de la salvación que hablamos que dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Pone el yelmo de la salvación, pone la coraza de justicia. Tienes que poner en tu mente la armadura del Señor para que esos ataques no lleguen. Y cuando dice aquí la Escritura que el número 19:15, que aquella vasija abierta que no tenga cubierta será inmunda, se está refiriendo a cristianos que se quitan la cobertura de Dios, aunque estén en el proceso de crecimiento, están en el proceso de buscar el rostro de Dios, aunque lean mucha Biblia, aunque oren mucho, si se quitan la cobertura del Espíritu Santo, si se quitan la cobertura de Dios, ¿eso qué quiere decir? Que puede saber todo lo que quiera de Biblia, que puede orar mucho, pero si sus acciones y sus hechos, al final sus frutos no son los frutos que el Señor requiere de nosotros, entonces es inmundo lo que estamos ofreciendo a Dios. ¿Sí o no? Si tú te conoces la Biblia, si tú te la sabes, si tú te la lees, si lees muchos libros de mucha teología, si oras mucho tiempo y todo eso, pero tus frutos no hablan de tu comunión con Dios, dice la Escritura, por tus frutos los conoceréis. Al final todo, hermanos, está basado en los frutos. Las obras tienen que ser pasadas por fuego, no tu conocimiento, tus obras van pasadas por fuego. No lo que tú sepas, es lo que tú haces, es tu trabajo delante de Dios. Y si tu vasija no tiene tapa, no tiene cobertura del Espíritu Santo, hermano, eres inmundo, dice aquí el Señor. ¿Sí te estás dando cuenta? Estamos en manos del alfarero, Él está trabajando con nosotros, nos está haciendo, nos está moldeando. Pero hay alguno que es soberbio, que es orgulloso, porque nació a través de este espíritu de Leviatán en él, el ya no querer el trato de Dios, el ya no querer la autoridad, el no recibirla, no aceptarla, y se quita lo que cubría, hermanos, la tapa de su vasija, se quita su cobertura y dice, no, soy solamente yo solo tengo la razón, yo sé que puedo llegar, yo sé que lo puedo hacer, nadie me tiene que enseñar, nadie me tiene que decir cómo. Y ha quitado la cobertura de su mente y sus pensamientos sujeta a Cristo. Por eso Pablo dice que todos nuestros pensamientos estén cautivos a Cristo Jesús, estén sujetos a Cristo Jesús. Pero este espíritu se puede meter de una manera que nosotros no nos podemos dar cuenta, hermanos. Otra cualidad que dice la Escritura que tiene este espíritu está, vamos a Job nuevamente, en el capítulo 41, versículos número 34. A la gloria del Padre, déle gloria a su nombre. Estamos viendo palabra de Dios. Job 41, versículo 33. Fíjese, otra cualidad que tiene espíritu de Leviatán. Dice versículo 33 y 34. No hay sobre la tierra quien se le parezca animal hecho exento de temor. O sea, este espíritu de Leviatán no tiene temor ni del mismo Dios. No tiene temor de nada. No tiene temor de autoridad. No tiene temor de las cosas espirituales. No tiene temor de nada. Versículo 34. Menosprecia toda cosa alta. Y es rey sobre todos los soberbios. ¿Se da cuenta? Dice, menosprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los soberbios. Esto significa que toma cualquier oportunidad en las personas que tienen cualidades similares a él en su forma de hablar, en su forma de razonar y en su forma de hacer. Y lo que hace es penetrar en su corazón hasta que él se hace rey sobre ese soberbio. O sea, si alguien tiene, no que el orgullo sea malo, la soberbia está hablando, hermanos, acerca de cuando una persona, hermanos, ha llenado su corazón de orgullo, porque uno se puede sentir orgulloso por lo que Dios le ha dado y como padre, y eso no es malo, pero cuando el orgullo se sale de control en el cristiano, hermano, cuando el orgullo ya no acepta autoridad, cuando el orgullo ya no acepta inclinación de parte de las potestades del Señor, cuando el orgullo, hermanos, ya no acepta disciplina, cuando el orgullo ya
entonces ya no es de Dios. Santiago, la Escritura dice, hermanos, que esta sabiduría no es de Dios, de lo alto, sino sabiduría animal, es diabólica. Entonces, aquí lo que está hablando la Escritura acerca del rey de los soberbios es que si alguien le da cabida a este espíritu de Leviatán, y el espíritu de Leviatán lo ve, entra en él, y no solo lo contamina, sino que se hace rey sobre esa persona. Es más, si era soberbio, se hace súper más soberbio todavía más. ¿Por qué? Porque dice que menosprecia toda cosa alta. Y la Escritura dice que en los postreros días se iban a levantar hombres amadores de sí mismos, que no iban a tener ni a respetar, hermano, las cosas de Dios, ni lo que se llamara Dios. Los romanos lo dicen. Y hombres, hermanos, que no iban a tener y que no iban a tener temor ni del mismo Dios ni de las autoridades. Cosas que la Escritura dice, estos blasfeman de las cosas que aún no conocen. ¿Y cuántas veces hemos oído a hombres que van en contra de lo que Dios ya estableció? Hombres que van en contra, orando por, declarando que se acabe el COVID, decretando que se acabe el COVID. Hermanos, es una disciplina delante de Dios y tenemos que aceptar que Dios nos habló en su palabra que iban a venir todas estas cosas. Tenemos que pedir misericordia. Misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos acerca de cómo puede entrar el espíritu de Leviatán sobre la vida de los creyentes, descuidándose en su cobertura espiritual. Cuando dejaron de ver a Dios, puesto los ojos en Jesús, dice la Escritura en Hebreos 12:2, autor y consumador de la fe, y la pusieron en el hombre. ¿Y qué le pasó a ese hombre? Se llenó de orgullo. Esto lo vamos a estar estudiando desde el principio de Génesis. Por ejemplo, Génesis, hermanos, nos habla precisamente del principio, pero mire lo que dice la Escritura. Primero, antes de ir a Génesis, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a ir a Génesis 3:5 de una vez, para no me salte. Génesis capítulo 3, vamos al principio. Capítulo 3, versículo 5. Y aquí vamos a encontrar cualidades, hermanos, que tiene y que definen a este espíritu de Leviatán. Mire, capítulo 3, versículo 5, ya usted sabe la historia, ahí en su hogar, ya la he leído muchas veces. Y dice la Escritura, voy a leer desde el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok. ¿Qué es el espíritu de Leviatán, hermanos? Ya dijimos que es el rey de los soberbios. Pero este espíritu, hermanos, según lo que la Escritura dice, este espíritu nos enseña, hermanos, acerca de cuando él se introduce, él quiere y mete en las personas el ser igual, como lo que hizo con Luzbel acerca de cuando él se rebela contra el Señor. Dice: subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué le dice a la mujer? El mismo espíritu, ¿qué le dice? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres seréis igual. O sea, ¿cuál es el objetivo del espíritu de Leviatán? El ser igual, el ser semejante, el tener la misma posición, el mismo poder, el no conformarse con tener, hermanos, o con tener un nivel inferior a la autoridad, con tener, hermanos, o con tener, con que sea él ordenado de parte de una autoridad, recibir de parte de la autoridad un yugo, una sujeción. Por eso el Señor dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor no dice: venid a mí los que están trabajados y cargados. Y dice: ya ustedes no van a sufrir, ya no carguen nada. El Señor dice: porque mi yugo es fácil. Está diciendo, porque la autoridad, el amor de Cristo, el sometimiento a Cristo es fácil, hermanos. No es ya por la ley, no es ya sobre el rito, no es ya sobre cosas que hay que hacer por obra, sino ahora es por gracia, por recibir a Cristo. Ya no es una carga que tengas que llevar siempre, sino está hablando
de la carga de Jesús. Su yugo era fácil. Subyugarse ante la autoridad de Cristo, hermanos, significa que nosotros, hermanos, podemos tener salvación porque su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, mire, la Escritura también dice, hermanos, aquí, que el diablo le dijo a ella, serán abiertos tus ojos y seré semejantes a Dios, sabiendo el bien y el mal. El conocimiento es una de las ramas que va a usar el espíritu de Leviatán, hermano, para introducirse siempre, pero no el conocimiento de Dios, no el conocimiento de la sabiduría que la Escritura nos enseña, sino la que dice Santiago. Y hace rato mencioné esta cita, vamos a ir a Santiago para que usted vea lo que el Señor dice acerca de esta sabiduría. Después de Hebreos está Santiago, y vamos al capítulo número 1. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El capítulo número 3 de Santiago, hermanos. Y dice, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por las buenas obras, por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. O sea que nuestras obras delatan lo que hay dentro de nuestro corazón. Nuestras obras delatan nuestra sujeción a Dios. Nuestras obras delatan si hay obediencia. Cuando se manifiesta el espíritu de Leviatán y nos podemos dar cuenta es cuando no hay obediencia a Dios, primeramente. Cuando no hay obediencia a los líderes, cuando no hay obediencia, cuando no se da fruto. Cuando puedes estar ahí por 20 años escuchando sermones, cantando alabanzas, tomando una y otra vez teología y hermenéutica, homilética y exegesis y todo, pero no hay fruto. Dice aquí la Escritura, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, los frutos, está hablando aquí el Señor. Pero dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿De cuál estamos hablando ahora nosotros? Si decimos que el espíritu de Leviatán no es un espíritu que se mueve territorialmente sobre la geografía de la tierra, sino del mar. Entonces estamos hablando de una sabiduría diabólica, animal, que desciende del animal Leviatán, pero que se convierte en el espíritu diabólico de Leviatán, hermanos. Y mira cómo dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay perturbación y toda obra perversa. Este espíritu, hermanos, de Leviatán, es un espíritu que no, dijimos lo que dice Isaías 41, no tiene temor. Menosprecia todas las cosas que vienen o son de Dios, de lo alto. Es rey sobre todos los soberbios. Este espíritu es la raíz de todos los pecados, debido a que fue el que llevó a Hasatán, fíjese la similitud de Leviatán, Hasatán, o sea, Satanás en nuestro idioma, a rebelarse en contra de Dios. Y tenemos ejemplos como Isaías 14, donde la Escritura dice acerca de que se enalteció su corazón y hubo soberbia en él. Y también tenemos Ezequiel 28, donde dice la Escritura que hubo altivez. Y el Señor menciona varias veces la altivez del diablo. Isaías 14, vaya conmigo, acompáñenme. ¿Cuántos están ahí? Que glorifiquen a Dios los que están ahí. Gloria al Señor. Isaías capítulo 14. En el versículos, solamente vamos a leer el versículo 11 que dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto junto a las estrellas de los levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Se da cuenta? Cómo entró orgullo en él, soberbia en él, quiso ser igual a Dios. Y también dice lo mismo en Ezequiel, hermanos, en el capítulo 28. Amén, gloria al nombre del Señor. Y este versículo, hermanos, está mencionado varias veces. Vaya conmigo, versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Que está hablando obviamente al príncipe de Tiro, pero espiritualmente, hermanos, está hablando acerca de lo que fue la rebelión de Lucifer, de Luzbel,
Y la escritura también dice en el versículo 5, con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Se da cuenta cómo Dios le dice que se enalteció su corazón? Y esa es la segunda vez. Después dice en el versículo número 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y del versículo 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Gloria al nombre del Señor. Este espíritu lo define tres cosas importantes: el orgullo, la arrogancia o altivez, y en este espíritu opera la soberbia del hombre, como son las cosas que ya hemos visto ahorita en Génesis, en Isaías y en Ezequiel. Entonces, ¿qué es una persona orgullosa? ¿Cómo puede operar este espíritu de Leviatán? Opera en el orgullo porque muchos dependen de sus habilidades, de lo que saben y han aprendido, y por tal razón viven independientes de la obra de Dios o del mismo Dios. Y además porque todo su círculo se centra en él. A ver, el orgullo, hermanos, el espíritu de Leviatán opera a través del orgullo cuando esta persona solamente está confiada en sus talentos y habilidades personales y no es dependiente de Dios, sino que es independiente de Dios. O sea, aquellos cristianos o creyentes que sirven a Dios en algún ministerio, pero que está, como dije hace 8 días, está poniendo su fe sobre su ministerio cuando busca a Dios. No tiene su fe sobre lo que Dios hizo en él, sino lo pone sobre lo que él sabe hacer, sobre su habilidad. Entonces le quitas al que sabe tocar, le quitas su ministerio como pastor y dices, te vas a sentar, y esa persona deja de ir a la iglesia, deja de congregarse, deja de participar. ¿Por qué? Porque estaba basado su ministerio no sobre lo que Dios hizo, sino sus propias habilidades, sobre sus propias virtudes, sobre sus propios talentos. Entonces es orgulloso, porque no está confiando en lo que Dios ha hecho en él, no está siendo agradecido porque Dios lo está dejando servirle a él, sino que está confiando en lo que él es para él. Y ahí cuando empieza a haber orgullo, esa persona siente que sin él no puede servir la iglesia, sin él no avanza la iglesia, sin él no hay grupo, sin él no hay iglesia, en él descansa todo porque él es la sabiduría. Y eso, hermanos, es centrar en él mismo toda su atención y no en Dios. O sea, esta persona que tiene el espíritu de Leviatán desenfoca a la congregación, desenfoca a los demás acerca de dónde está el fundamento de su fe en los creyentes, que es Cristo Jesús, y la quiere centrar en él, en sus habilidades, en sus talentos, pensando que y robando la atención que debe ser a Dios hacia él mismo, y metiendo en los demás ese ungüento de orgullo para que los demás crean que sí, efectivamente, que si no está él en la iglesia no funciona nada. Si no fue el líder de alabanza, no hay alabanza. Si no fue el pastor, no hay culto. Si no fue el hermano que estaba encargado de la velada de oración, no se hace velada de oración. Y todos los demás se van con esa finta de que él es el ungido, de que él es pero lo que está produciendo es el espíritu de Leviatán, el orgullo en esa persona, porque la obra le pertenece a Dios y tiene que avanzar, esté quien esté. Si el Señor está con la iglesia, el Señor la va a dirigir, el Espíritu Santo la dirige, hermanos. No es del hombre, le pertenece a Dios. No es la habilidad del hombre, no es el talento de un hombre, no es lo que él pueda percibir que él tiene, es lo que Dios puso en él para que le sirviera. Después vemos la segunda cosa, que este espíritu, hermanos, busca gente que tenga arrogancia o altivez. Y la arrogancia o altivez, hermanos, se definen como sentimientos de superioridad, vanidad, altanería. Proverbios dice algo bien interesante. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 16. Está ahí conmigo, está gozándose en la palabra de Dios. Pues ahí póngame amén, hermano, gloria a Dios. Así es, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 16, 18 y 19. La arrogancia o altivez, hermanos. Sentimientos de superioridad, sentimientos de vanidad, sentimientos de altanería. Proverbios 16 dice en versículos 18 al 19: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los
soberbios. Amén. Amén. La arrogancia y la altivez, hermanos, son sentimientos. Fíjate que algo que tiene la característica de los sentimientos es que los sentimientos no siempre se reflejan, no siempre uno se da cuenta qué trae ese hermano, qué es lo que pasa en su corazón, qué es lo que pasa en su cabeza. Los sentimientos a veces son recíprocos, no los puede uno externar, sino que los mantiene uno dentro de él. Y la escritura dice que el salmista decía: mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque los sentimientos de arrogancia y altivez, hermanos, son sentimientos que uno no puede reflejar porque pierde su testimonio delante de la congregación, delante del pastor, delante de la iglesia, ¿verdad? Se va a quemar, entonces eso lo tiene uno que tener bien escondido, bien guardado. Pero la escritura dice que todo, hermanos, Eclesiastés 12:14, toda obra oculta va a salir, hermanos, a la luz, sea buena o sea mala. Y aquí lo que dice Proverbios, hermanos, nos deja también entender, hermanos, que antes de la soberbia está el quebrantamiento y antes de la caída de la altivez del espíritu. Entonces al Señor no le agrada ni la soberbia ni la altivez de espíritu, hermanos, porque el Señor dice que es mejor ser humildes. Porque es mejor ser humildes y mansos de espíritu. Amén. Porque el Señor fue humilde siempre. El Señor no ostentó, hermanos, grandes nombramientos delante del hombre. El Señor no ostentó grandes tesoros delante del hombre. El Señor Jesús no ostentó riquezas delante del hombre. Es más, Jesús puso a aquel que sabía que le podía sustraer sus ganancias, el dinero que la gente con amor daba, hermanos. Puso a él que sabía que eso le llamaba la atención para madurarlo. Pero sí, no sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo en este momento. La arrogancia o la altivez, hermanos, en el cristiano es lo que va a usar el espíritu o va a provocar, o de la forma en que va a operar el espíritu de Leviatán sobre los creyentes y los cristianos, para no externar el sentimiento que hay en el corazón del hombre, para no poder hablar directamente con el siervo, con la persona de autoridad, y decirle: siento esto en mi corazón, hermano, pasa esto en mi vida, está pasando esto en mi interior, hermano, porque se siente superior a esa autoridad, porque hay mucha vanidad en su corazón, porque, hermanos, es una persona que es altanera, que no tiene humildad dentro de él, que no sabe acercarse a decir perdóname. Y muchas veces usamos hasta para el perdón el nombre de Jesús, que nada tuvo que ver cuando ofendimos, pero que tiene mucho que ver cuando vamos a pedir perdón, porque ahí sí somos cristianos. Y mire, la escritura también dice que este espíritu opera, hermanos, en la soberbia. Esta persona que tiene soberbia, mire lo que dice aquí: la persona que tiene soberbia tiene una excesiva estima de sí mismo y menosprecia a los demás. Cae y cree que todo lo ha alcanzado por su medio y por su fuerza, y esto la Biblia lo llama vanagloria. La persona que tiene, hermanos, soberbia es aquella que dice: yo me quemé las pestañas, por eso tengo todo esto. Es la persona que dice: yo he alcanzado por mis propias fuerzas y por eso estoy aquí y por eso me puso aquí. Anda con eso, si la escritura dice ahí en Proverbios y en Eclesiastés, hermanos, que el Señor permite a los incrédulos, a los que no le conocen, enriquecerse para después dar a sus hijos las riquezas. ¿De qué le sirve al hombre, hermano, enriquecerse si no sabe que después el que vendrá atrás de él va a menospreciar y todas esas riquezas las va a despilfarrar? ¿Sí me está entendiendo? Cuando hay soberbia en el corazón del hombre, hermano, es cuando esa persona ha dejado de percibir que Dios es el que le dio todas las cosas, que de su mano proceden todas las cosas, que en Él está, hermanos, todas las cosas, porque así lo dice la escritura. ¿Cómo no me dará? Romanos 8, 28 y 29 al 31 dice: el que no escatimó a su propio hijo, sino antes bien lo entregó por mí, ¿cómo no me dará juntamente con Jesús todas las cosas? Todo lo que viene del Padre, viene, hermano, porque ya es una retribución más, porque si Dios ya dio lo más importante, que fue a Jesús, su Hijo amado, ¿cómo no nos va a dar lo demás? ¿Qué le cuesta a Dios darnos todo lo demás? Es, hermanos, de parte de Dios un regalo, porque por gracia sois salvos
Y esto no es de vosotros, dice la Escritura, sino que es don de Dios. No te jactes, porque la jactancia, hermano, es la soberbia. Y entonces aquí vemos, hermanos, que la Biblia le llama la vanagloria. Dice la Escritura, los deseos de los ojos, los deseos de la vida, ¿verdad? La vanagloria de la vida, esas son cosas, hermanos, que ocasionan la soberbia. Esas son cosas que toma el espíritu de Leviatán para tomar a los creyentes y ser rey sobre ellos de soberbia. Y si era soberbio, va a ser más soberbio todavía. Entonces vemos que la influencia del espíritu de Leviatán presenta 3 características principales. Punto número 1, apúntele ahí. La influencia del espíritu de Leviatán presenta 3 características principales. La primera es la dureza de cerviz. ¿Se acuerda que leímos lo que dice Isaías, Job capítulo 41? Que dice que Leviatán tiene su cerviz, en su cerviz ahí está la fuerza. Y dijimos que la cerviz es lo que hay, la nuca, lo que hay entre el cráneo y los hombros. ¿Para qué sirve la cerviz? Bueno, la cerviz, mira lo que lo voy a leer. La dureza de cerviz es la parte superior del cuello cuya función es inclinarse o humillarse. En hebreo es oref y significa nuca. Es la actividad de no reverenciar a Dios en su presencia. O la actitud de no reverenciar la presencia de Dios. Ajá. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué es la dureza de cerviz, hermanos? La dureza de cerviz, cuando este espíritu empieza a operar, hermanos, y refleja las primeras características, es cuando, hermanos, uno ya no tiende a inclinarse, cuando se hace el llamado en congregaciones, cuando te hace sentir el Espíritu Santo de Dios humillarse. ¿Sabe lo que es adoración? Adoración es postrarse, hermano. Pero cuando hay dureza de cerviz, significa que en el cuello hay una dureza tal que ha puesto el espíritu de Leviatán, que no se va a inclinar, no se va a humillar, no va a doblegarse a ninguna autoridad, no va a aceptar su error, no va a aceptar que se equivocó. Usted piensa que tiene toda la razón, usted piensa que el que se equivocó fue el otro, usted se excusa disculpándose, cosas que no son ni de Dios ni de cristianos. La disculpa no proviene de Dios, hermano, es un engaño del diablo. Disculpa, acuérdense lo que le he dicho, la disculpa es delegar la culpa, perdón es aceptar mi responsabilidad como cristiano. Entonces, esto de la dureza de cerviz significa, hermano, que usted en su corazón sabe que tiene que buscar a Dios y pedir perdón, pero este espíritu está influenciando de tal manera a los cristianos que cada vez los hace más duros de cerviz. El pueblo de Israel durante cuántos años vio los milagros de Dios, que Dios los alimentó, que Dios les dio de comer, que Dios les dio el agua viva, que Dios sacó agua de la roca, hermanos, que Dios les dio el maná del cielo, y después de eso fueron duros de cerviz. Y después Jeremías dice que después los hijos fueron peores de duros de cerviz que los padres, cometieron cosas peores que los mismos padres. Que no seamos duros de cerviz, dice el Señor. Eso quiere decir, acepta la autoridad divina de parte de Dios, hermano. Que sin Dios no eres nada. Eres solamente hombre y Él es Dios. Que tienes que estar sujeto, hermanos, a esa autoridad, bajo esa sujeción espiritual de parte de Dios. Que no la dejes, que no dejes tu cobertura espiritual, porque entra ese espíritu de Leviatán a querer, hermano, meter orgullo, a meter soberbia, hermanos, a meter altivez, a meter dureza de cerviz. De modo, hermano, que después, dice aquí lo que estamos leyendo, es la actitud de no reverenciar delante de la presencia de Dios. Y hay citas, hermanos, Jeremías, en su capítulo número 7, versículo 26. Jeremías 7, 26 y después Jeremías 17. Jeremías 7:26 dice lo siguiente: porque no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Capítulo 17, versículo 23. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír y ni recibir corrección. Mira, recibir
también cuando estamos hablando acerca de la dureza de servicio, estamos hablando no solo de inclinarse y no solo de someterse a alguna autoridad, no solamente estamos hablando, hermanos, de que inclinemos nuestra cabeza o nos humillemos. También estamos hablando de duros de servicio, es de no prestar atención a la palabra de Dios, de no prestar oído a lo que Dios dice, de no venir al arrepentimiento, de no pedir perdón a Dios, de no decir, Señor, tengo un espíritu de soberbia, de orgullo, me arrepiento, quiero ser humilde, quiero que tú, Señor, seas el que hable a mi vida. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la palabra de Dios. Entonces Dios no va a prosperar en nuestros tiempos, hermanos, a los soberbios. Así te hablen de prosperidad, así te hablen en nuestra nueva era con la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rica y de ninguna cosa tienes necesidad. Tú dices que no necesitas al Espíritu, no necesitas a Dios porque tu riqueza es grande. Tú le prometes prosperidad aunque estén en su pecado. Les prometes que les va a ir bien aunque estén en su pecado. Dice la Escritura que deje el impío su mal camino y el hombre inicuo, hermanos, su senda de pecado. Y que se vuelva a Dios, el cual tendrá de él misericordia. No seamos duros de servicio, porque el espíritu de Leviatán está buscando esa clase de personas para introducirse, hermano, para que ya no oigas la voz de Dios, para que te mantengas, hermano, independiente del Espíritu de Dios, para que no aceptes la autoridad de parte de Dios, para que Él empiece a introducir en ese espíritu, hermano, que te va a llevar, hermanos, como dice la Escritura, antes de la altivez es la soberbia, antes de la caída es la soberbia. Hay una caída, como la caída que vimos que tiene en Isaías y en Ezequiel, hermanos, el enemigo de nuestras almas. Después vemos la segunda cosa, la segunda característica es dureza. Vimos dureza de servicio, ahora es dureza de corazón. No es lo mismo. La dureza de corazón es uno que determinantemente resiste a obedecer la palabra de Dios. O sea, que es una persona que es inmune a la represión y la advertencia del Espíritu Santo. Ajá. O sea, ya estamos aquí hablando acerca de la dureza de corazones cuando hay resistencia de parte del hombre, del creyente, hermanos, del cristiano, a la palabra de Dios. No quieres oír lo que te digo porque te lastima. Pablo dice, me he vuelto enemigo de vosotros por haberles dicho la verdad. Es aquel que no quiere escuchar, que te tienes que arrepentir y que tienes que venir al conocimiento de Cristo y hacer tus frutos dignos de arrepentimiento, tus obras, hermano, que dicten que tú ya has cambiado. Hoy todo el mundo se arrepiente, pero nadie da obras de arrepentimiento, nadie muestra frutos dignos de arrepentimiento, nadie quiere demostrar nada, nadie quiere trabajar, nadie quiere servir a Dios. Por eso dice la Escritura, la mies es mucha, los obreros poco. Manda, Señor, a tu miel obreros. El Señor necesita obreros. Amén. Entonces, cuando estamos hablando acerca de esto, de la dureza de corazón, hermanos, es cuando el cristiano ha decidido por su propia cuenta, es determinante en esto, resistir la palabra de Dios, no la acepta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pastor sube cosas, hermanos, yo tengo que estar buscando actualizarme, no solamente, hermanos, en estudiar, sino viendo los tiempos para prevenirte a ti como iglesia de los tiempos que estamos viviendo. Porque si no, yo me voy a presentar delante de Dios y me va a decir, ¿por qué no les hablaste eso? ¿Y por qué no les hablaste de otro? Yo le voy a decir, ay Señor, es que yo no me quería meter en este tema porque eso es tema del mundo. Hermanos, entonces yo estoy ignorante de las maquinaciones del enemigo. Entonces por la ignorancia que hay en mí, entonces por el miedo de ponerme delante de ustedes, yo me puedo equivocar y no tengo miedo de eso. Y me reservo en muchas cosas el derecho de equivocarme, hermanos. Pero no soy ningún cobarde, porque los cobardes no arrebatan el reino de Dios. Y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Soy un valiente, hermanos, que declara lo que está pasando en los últimos tiempos acerca de la profecía, lo que está pasando en los últimos tiempos proféticos acerca de lo que está sucediendo en el mundo, para que despiertes tú, cristiano, para que vuelvas a Cristo y te arrepientas de tu corazón. Y si yo te hablo de las cosas que van a pasar o que están pasando en los últimos tiempos, es para que tú te arrepientas, para que no vivas ignorante, para que no mueras en tu ignorancia, porque la Escritura dice que el Señor dice en su palabra que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Conocimiento, hermano. Tuvimos tiempo en las iglesias para hablar de las cosas de la iglesia, de las cosas del templo.
Estamos ahora, hermanos, fuera de la iglesia. ¿Y por qué nos sacó Dios? Para que te des cuenta de lo que está pasando a tu alrededor y no te vuelvas a encajonar en tu pequeño mundo de iglesia, de templo, de iglesita, de familia. Abre los ojos a lo que te estoy diciendo, hermano. Abre los ojos a lo que dice la palabra de Dios. El espíritu de Leviatán está buscando, hermanos, gente que tenga dureza de su corazón, hermano. Está buscando gente que se resista a lo que la palabra de Dios ha dicho. Lo único que hago yo, hermano, es confirmar lo que está pasando en el mundo, lo que ya dijo la palabra de Dios. Lo que sucede allá afuera, nada más confirma lo que dice aquí, hermano, lo que ya está escrito. Y yo te prevengo de eso. Les hablé apenas de un nuevo rey que se levantó en Inglaterra, para que tú investigues, no para que me creas. Te hablo de todas las cosas que suceden por el engaño que viene de parte del diablo, hermanos. Porque el espíritu de Leviatán está actuando, está en acción en este momento, de modo de engañarte a ti, resistiéndote, haciéndote duro de tu corazón, para que seas engañado por el plan, por el proyecto Blue Beam, proyecto azul. Para que seas engañado con la tecnología del nuevo tiempo. Para que te des cuenta que el nuevo rey que se levanta va a pedir, hermanos, toda la autoridad, aún la del Vaticano, porque siendo él un nuevo rey del linaje de Jesús, como él dice que es, que sabemos que es el anticristo, él va a tener que estar aboliendo en ese momento al mismo Papa, diciéndole que él ya no es el representante de Cristo. Y le está quitando todo su poder. Date cuenta de lo que te estoy hablando. Investiga. No solamente lo veas del otro lado para criticar, sino para investigar, hermano. Para que abras tus ojos, para que te des cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Los mismos rabinos están diciendo que el tiempo que estamos viviendo, hermano, es el tiempo donde ya están ellos en pláticas con el Mesías, que ellos le llaman, que sabemos que es el anticristo. Entonces es el tiempo en que este espíritu está obrando, hermanos. Es el tiempo en el que la dureza de corazón llega a los cristianos, a los mismos creyentes. Esta palabra de la dureza del corazón no es a los incrédulos. Se las habló el Señor siempre al pueblo de Israel, a los mismos cristianos. El pueblo cristiano es el más duro de servicio, el más duro de corazón, hermanos. El pueblo cristiano es el más incrédulo que puede haber, hermano. El pueblo cristiano es el que está esperando vivir en los últimos tiempos como si nada hubiera pasado, en las rosas, en el templo, sin que nada le suceda. Cuando la escritura nos habló de los últimos tiempos, cuando seríamos perseguidos, cuando había falsos cristos, cuando habría falsos profetas, cuando había falsos maestros, cuando había doctrinas de demonios. Y tú tienes que despertar, hermano. Por eso estoy tocando estos temas acerca de Leviatán. Entonces vemos que la última cosa, hermanos, que nos habla el Señor, yo quiero antes de leer Salmo 51, 17. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué es lo que dice la escritura de Salmo 51, 17? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios necesita que nosotros haya nobleza de corazón. Que nosotros haya arrepentimiento de corazón para que Él pueda hablar. Esos son verdaderos sacrificios al Señor. Porque a ese corazón el Señor lo abraza. Porque a ese corazón el Señor dice, ven, no voy a dejar que te alejes, no voy a dejar que nadie entre en tu vida para levantar un espíritu. Después vemos que la última característica de este espíritu es la terquedad. Y la terquedad significa la obstinación y las personas que son intratables. Fíjese lo que estoy diciendo. Las personas que son obstinadas y son intratables aún por el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Habla alguien que sea intratable para el Espíritu Santo? Sí, hermanos. Cuando una persona es obstinada, no quiere que nadie, no quiere que ninguna persona le diga, no quiere buscar ayuda, no quiere que nadie se acerque a él, no quiere que nadie le diga, estás mal, en mal camino, vuélvete al Señor. Sino que se obstina en su pensamiento, en su corazón, es terco en lo que él piensa y no quiere volverse a Dios. Él piensa que va a encontrar la forma solo. Y la otra parte que dice aquí, hermanos, es que esta persona es intratable aún por el Espíritu Santo. Y de eso está lleno, muchas veces llena los cristianos. ¿Cómo podemos ser tan intratables aún para el Espíritu Santo? ¿Cómo? Imagínate, si somos intratables para el Espíritu, somos intratables para el hombre. Y la misma palabra de Dios, hermanos, aquí nos habla en Hechos 7:51. Hechos 7:51 dice, mire, dice lo que
Estaba Esteban. Y mira lo que dice la escritura. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Se da cuenta cómo hay gente que es obstinada e intratable? Cuando hay arrogancia en el hombre, hermanos, por más que ores, por más que hables con él, por más que le digas, este es intratable, es obstinado en sus mismos caminos. Esta persona, más con la escritura, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. Esta persona no entiende acerca de esa sabiduría porque él es obstinado, él es necio, él es arrogante en lo que piensa. Esta persona, hermanos, es terco en sus caminos y en sus pensamientos. Él piensa que ya todo lo sabe, que ya por su vivencia, por la forma en que su experiencia ya lo conoce todo. Pero la Biblia dice, hermanos, que aún se puede resistir hasta el mismo espíritu como lo hicieron nuestros padres. ¿Cómo podemos resistir nosotros al espíritu, hermano? En hebreo la palabra terquedad significa dar la espalda a la obra regeneradora del Espíritu Santo. A veces que saben doctrina, que la escritura nos enseña en la doctrina, 5 cosas de la doctrina, hermanos. La obra del Espíritu Santo se llama regeneración. Amén. Regeneración. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en los creyentes cuando han aceptado a Cristo, Él los empieza a regenerar, a hacerlos nuevas criaturas, a hacer su obra que regenera lo que en un principio Dios había hecho santo, que después se profanó por el tiempo. El Espíritu Santo lo vuelve a regenerar, lo vuelve a hacer nuevo, hermano. Eso es su obra del Espíritu Santo. Es muy difícil. Pero hay cristianos que dice la escritura aquí, lo que estamos leyendo en Hechos 7:51, que se resisten porque son duros, porque son tercos, no aceptan la obra del Espíritu, no aceptan el mover de Dios, no aceptan que Dios, hermanos, está siguiendo, está continuando haciendo la obra en nosotros. No aceptan que el Pablo dijo que despertemos en el Espíritu. Por tanto, empecé con este texto, no durmamos como los demás. Como los demás. Pablo le estaba diciendo, ¿acaso a los incrédulos? ¿Acaso estaba hablando a los que no conocían de Dios? Le está hablando a la iglesia, no duermas como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No tienes que resistir al Espíritu, sino, hermano, tienes que aceptar la obra regeneradora de parte del Espíritu Santo. A veces no es agradable, pero no den la espalda. ¿Qué dije que era terquedad? Dar la espalda. No den la espalda a la obra de Dios. No den la espalda a la obra del Espíritu Santo. No den la espalda a lo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos. En tu familia, en tu casa, con tus hijos. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo termine la obra que Él empezó, como dice Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Ahora, ¿cómo dice la escritura? Yo me pregunto, ¿cómo engaña el espíritu de Leviatán? ¿Qué es lo que hace para engañar a las personas el espíritu de Leviatán? La respuesta la tenemos aquí en la palabra de Dios, Job capítulo número 41. Versículos 19 al 21 dice: de su boca salen hachones de fuego o antorchas de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo como una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Toda la forma en que como engaña al espíritu de Leviatán es como a través de su lengua, hermanos. A través de su boca, a través de lo que él habla. Porque ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que siempre ha hablado este espíritu de Leviatán? Siempre ha hablado, si lo vemos desde el Génesis, mentira con Adán y Eva, engañándolos. Siempre ha hablado, hermano, engaño. Siempre ha hablado acusaciones, falsas acusaciones, falso testimonio levantando. Siempre ha hablado contenciones. Y la misma escritura habla acerca de que la lengua, que este espíritu está utilizando la lengua, hermanos, para apoderarse de los que son soberbios, de los que tienen orgullo, de los que son altivos, de los que son arrogantes. El espíritu de Leviatán está ocupando la lengua de ellos para apoderarse y hacerse, si eran soberbios, rey de esos soberbios. Ahora nosotros vemos, hermanos, que Santiago, capítulo 3, versículos 5 a 9, también nos habla
que la lengua de nosotros, hermanos, como siendo un miembro tan pequeño puede ocasionar un gran fuego, puede encender un gran incendio en el bosque, puede hacer algo tan tremendo, hermanos. Y vamos a ir a ver lo que dice Santiago. Alabe al Señor, porque yo sé que usted está ahí. Denle gloria, no deje que el Espíritu Santo se apague, sino enciéndalo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 3 de Santiago, versículos 5 al 9 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo. Y el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, ya ve que la lengua también de la serpiente de Leviatán, serpiente antigua, serpiente veloz, serpiente tortuosa, y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refrendado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Gloria al Señor. Santiago, ahí mismo estamos en el capítulo 3, versículos 14 y 16, dice: aquellos hermanos que están siendo engañados por este espíritu de Leviatán, hermanos, aquellos hermanos que tienen contención, como lo que acabamos de leer, dice la Escritura acerca de la sabiduría de lo alto, que estos hermanos están buscando en todo tiempo confrontaciones, están buscando en todo tiempo contenciones. ¿Por qué? Por su lengua. Y dice el versículo 14 y 16: pero si tenéis celos amargos y contención. La contención, que es lo que habla nuestra lengua, no estar de acuerdo. La contención, que es hablar sin sentido, hablar de cosas que no conocemos. La contención, que es, hermanos, ir en contra de las cosas de Dios, resistir al Espíritu, resistir lo que va a pasar. ¿Cuál es? La Biblia misma dice que Jesucristo es el Espíritu de la profecía. Las cosas que vienen y han de venir, hermanos, no las podemos resistir. El Señor dijo que cuando sea manifestado ese hombre de pecado, hermanos, lo único que lo detiene, que es la iglesia. Entonces lo único que resiste que no se manifieste la tribulación, la gran tribulación, hermanos, es la iglesia. Pero mientras la iglesia esté aquí, hermanos, vamos a pasar lo que tengamos que pasar y no nos podemos resistir a la voluntad de Dios. La tenemos que aceptar y le tenemos que decir: Señor, ayúdanos, ten misericordia, guárdanos en tu preciosa mano, apártanos del mal. Porque estaba el pueblo de Israel cuando pasaron todas esas plagas, y estaba el pueblo de Israel ahí, junto con los del Egipto. Las mismas 10 plagas que fueron para el pueblo de Egipto fueron para el pueblo de Israel. Solo que ¿quién los guardó? El Padre los guardó, hermanos. ¿Qué hacían los israelitas? ¿Qué hacían los judíos? Buscar, hermanos, el rostro de Dios, guardarse sus hogares. Amén. Buscar el favor del Señor. Entonces vemos aquí, si hay celos, si se jactan, dice la Escritura: no mintáis contra la verdad. No podemos mentir contra lo que la palabra de Dios dice y anuncia que va a venir. Esto viene y lo va a usar el Señor. No ¿Sabes qué es lo que es la bestia? Ahora estamos hablando de una bestia que es Leviatán, pero la bestia es el sistema. La bestia, la Biblia habla de 3 cosas que se van a presentar, hermanos, en los últimos tiempos: el anticristo, el falso profeta y la bestia. Y si tú no sabes esas 3 cosas, cómo van a funcionar en los últimos tiempos, te van a envolver y vas a apostatar de tu fe. Y la bestia, hermanos, es el orden que está habiendo en este último tiempo. Es lo que se va a establecer en este último tiempo. Esa es la bestia, hermano. Lo que va a dirigir en este último tiempo todo el mundo. Y estamos a punto de entrar, hermanos, ya en ese ciclo. Por lo que tú quieras, porque va a ser una sola moneda, por la devaluación en los países, por el COVID, que está llevando a todos los países a la quiebra, porque se va a instaurar una nueva moneda, por la vacuna, si tú lo quieres ver así. Si no lo quieres ver así, pues no importa. Va a ser no solamente por la vacuna, sino que va a ser, hermanos, porque todos vamos a tener que registrarnos. Va a ser, ¿por qué? Porque todo nos está llevando, hermanos,
a un solo proceso como humanos. Y tienes que conocer acerca del movimiento de la bestia. Tienes que conocer acerca de cómo está manejando y tienes que advertir. Cristo viene. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vemos cómo vencer al espíritu de Leviatán. Vamos a entrar a la parte final acerca de ese espíritu. ¿Cómo vamos a vencer al espíritu de Leviatán? Lo más importante, hermanos. Punto número 1. El poder del silencio, hermanos. ¿Usted sabe cuál es el poder del silencio? No deis, dice la Escritura, que nosotros no presentemos nuevamente nuestros miembros al pecado, sino ahora los presentemos como para el Señor, hermanos, para bendición, para edificación. Hablamos la semana pasada acerca del espíritu de Coré, murmuración, chisme. Hablamos acerca de todo lo que se presta para que ese espíritu entre, hermano, manipule. Manipulación, espíritu de Jezabel, que ya lo vimos. Espíritu de religiosidad, hermanos. Ahora estamos hablando del espíritu de Leviatán. Y este espíritu se combate primeramente como cuando el Señor dice, cuando te acerques, acércate más para oír que para hablar. Hebreos lo dice también así, capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver qué dice la Escritura. Estamos en Santiago, regresa tantito. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 4 de Hebreos. Capítulo 4, versículo número 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les provechó el oír la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no funciona la palabra de Dios? Porque no la creemos. ¿Por qué no funciona la palabra de Dios? Porque no queremos que pase lo que tiene que pasar, porque a muchos hermanos nos da miedo, nos da temor. ¿Por qué no queremos que pasen las cosas del nuevo sistema de la bestia en este tiempo? Porque muchos no estamos preparados, hermanos. Y la Biblia misma dice aquí, hermanos, porque no iba acompañada de la fe en los que la oyeron. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya al capítulo 12 de Hebreos. Gloria al Señor. Versículo 4, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Son principios lo que estamos... Dolores de partos, estamos ahorita, hermanos, en dolores de partos. Principios de dolores donde la iglesia está a punto de partir, está a punto de parir este mundo a una iglesia santa para Dios. Pero no hemos resistido aún hasta la sangre. No resistas al espíritu, resiste al mundo. Resiste a lo que está pasando, a lo que está aconteciendo, no desconociendo, sino sabiendo, hermano, los tiempos de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bendito sea el nombre del Señor. El silencio es la mayor arma que podemos tener contra el espíritu de Leviatán. Que nosotros tengamos el poder del silencio. ¿Sabe cuándo usó Jesús el poder del silencio? Cuando fue y estuvo delante de Pilatos y de Herodes y que le preguntaban y él guardaba silencio. Y lo abofeteaban y él guardaba silencio. Y le escupían y él guardaba silencio. Y lo escarnecían y él guardaba silencio, hermanos. Ese es el poder del silencio el que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Acércate más para oír que para hablar. Porque en la mucha palabra no falta pecado, dice la palabra de Dios. 2. Para combatir el espíritu de Leviatán necesitamos humildad, hermanos.
Humildad. Salmo 138:6 lo vimos el martes, hace 8 días. Y mira lo que dice el Salmo. Voy a terminar ya 3 textos más y terminamos. Salmo 138:6. A su nombre sea la gloria. ¿Ya se cansó? No. Ay, gloria al Señor. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La humildad, hermanos, es un valor que el mismo Jesús en cuerpo, en presencia, en actitud nos enseñó, hermanos. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde del espíritu. Aprended de mí, dijo Jesús. Necesitamos humildad de parte del Señor para resistir ese espíritu de Leviatán. En todo tiempo, en todo momento, hermanos, sean blancas tus vestiduras, empecé con Eclesiastés 9. Y haga ungüento sobre tu cabeza. Y ese ungüento debe ser el ungüento de parte del Espíritu Santo, de parte de nuestro mismo Señor. Que venga, hermanos, a refrescar nuestra vida. Es un ungüento de humildad, hermano, de reconocimiento de la presencia de Dios, de que Él siempre será nuestro Dios y estamos aquí para servir. El que vive para servir, vive para... El que sirve para vivir, vive para servir, hermanos. Una enseñanza de parte del Señor. 3. El quebrantamiento. Otra arma que tenemos contra ese espíritu de Leviatán es el quebrantamiento. Y Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tenemos un corazón que nos engaña aún a nosotros mismos. También la Escritura dice: no os engañéis vosotros a vosotros mismos. El corazón nos puede engañar acerca de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, hermanos. Podemos decir y podemos pensar en ponernos a cuenta con Dios, pero puede haber que en lugar de arrepentimiento solo haya remordimiento de parte de nosotros. Podemos decirle al Señor que nos queremos arrepentir y llorar un día en el templo, en el culto, porque sentimos muy bonito, pero el corazón nos puede engañar para seguir en nuestro mismo camino, nuestras mismas obras del mal, dando los mismos frutos de pecado, teniendo también, hermanos, ahí las mismas obras de la carne manifestadas en nuestra vida. El quebrantamiento, hermano, es importante. Isaías 57:15 dice: yo habito. Vamos a leer Isaías 57:15. Bendito sea el nombre del Señor. Dile gloria a Dios. Amén, aleluya. Santo, santo, aleluya. Isaías 57:15 dice: porque así ha dicho, o porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. El quebrantamiento, hermanos, es que el Señor habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. Es doblegar nuestro corazón de parte de Dios, es quitar toda dureza de nuestro corazón, toda altivez de la cerviz, toda dureza de cerviz, toda arrogancia. Es decirle al Señor: Señor, yo te necesito, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 10:27. ¿Qué es lo que rompe el espíritu de Leviatán? Isaías 10:27. Amén, gloria al nombre del Señor. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que rompe el yugo del espíritu de Leviatán? ¿Qué es lo que rompe la dureza de cerviz, la dureza de corazón, la arrogancia? ¿Qué es lo que rompe el orgullo, la soberbia, la altivez, hermanos? La unción. La unción del Santo. La unción del Espíritu de Dios. Amén. Es lo que rompe, hermanos. Es lo que da, lo que trae al corazón ese quebrantamiento. Tú tienes que, en el nombre de Jesucristo, romper, hermanos, todo yugo,
de altivez, de arrogancia, todo yugo que esté sobre ti, hermano, que no te deje ser humilde. Y cuando el Señor rompe ese yugo, entonces va a venir a tu vida un espíritu de humildad. Va a venir a tu vida ese espíritu de quebrantamiento. Va a venir a tu espíritu, hermanos, esa unción de parte del Señor. El yugo de su cerviz se pudrirá a causa de la unción. Si te das cuenta que la presencia de Dios pudre todo yugo, hermanos, por más difícil que sea, por más complicado que sea, porque aquel que tiene este yugo de Leviatán, aquel que tiene este espíritu de Leviatán, esta cerviz alto, le cuesta trabajo venir a los pies de Cristo, pero el Espíritu de Dios, hermanos, pudre todos esos yugos. ¿Y qué es lo que hace? Es que te da nueva vida, hermanos, con la unción de parte de Dios. Ese es el poder de la unción de Dios. Mira, voy a terminar con una enseñanza rápido en Mateo. En el capítulo número 14 de Mateo, en el versículo 22 en adelante. Mira, estaba Jesús con sus discípulos y él se quedó a despedir a la multitud y les dijo a sus discípulos, versículo 22, capítulo 14 de Mateo, que se subieran a la barca, los subió y él los iba a alcanzar más adelante. Y dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Dónde estaba la barca, hermanos? En las olas. ¿Qué dijimos que eran que es el mar? Porque dice ahí que la barca estaba en medio del mar. El mar, ¿qué dijimos que era? El mundo, la humanidad. La barca, ¿qué dijimos que era? La iglesia. Y dice que era azotada por las olas, por el viento contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Dónde andaba Jesús? Por eso el Señor Jesús habló acerca de la iglesia y dijo, Padre, ellos no son de este mundo. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Guárdalos. ¿Sí me entiende por qué? Porque Jesús, ¿dónde estaba caminando? Sobre el mar, sobre la humanidad, hermanos, sobre lo que es este complejo sistema, sobre eso caminaba Jesús, sobre la corriente de este mundo, sobre el príncipe del aire. ¿Sí me entiende? Entonces dice la escritura que los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. ¿Quién era Pedro? El líder. ¿Quién era Pedro? Aquel que dijo, vamos a hacer 3 enramadas, Jesús. Aquel que dijo, Señor, yo te seguiré hasta lo último. Aquel que dijo, yo nunca te negaré. Aquel que, hermanos, Pedro era una persona impetuosa, con la que Jesús tenía que tratar su orgullo. Porque él pensaba que podía hacer todo a través de sus habilidades, de su fuerza, de su tamaño. Y le dice entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Ahí estaba Pedro como líder. Y Jesús en el versículo 29 le dice, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Bajó de la seguridad que Jesús le había dado cuando lo introdujo en la barca. Y cuando vio a Jesús, él le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y él bajó de esa seguridad, hermano. Bajó de donde estaba para ir con el maestro. Porque él, hermanos, quería entender si verdaderamente era Jesús el que estaba allí. Y el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. 2 cosas que le pasaron a Pedro. Tuvo miedo. Y la segunda es que, dice, comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces vamos a ver estas 2 cosas. ¿Qué es lo que Pedro vio cuando él baja de la barca y empieza a caminar, hermanos? Él entiende el mundo espiritual donde se estaba moviendo Jesús. Él lo empieza a percibir que no era tan fácil,
que él debía de llegar, de tener un trato con, que Jesús estaba tratando con él en su orgullo, en su soberbia, que él tenía que tener dependencia de Jesús, de Dios. Por eso le dice, tu fe, ¿dónde está tu fe? Tu fe ¿qué pasó con tu fe? Le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice. Porque Jesús estaba teniendo un trato con él que estaba fuera de sus habilidades, fuera de lo que él podía hacer, fuera de sus virtudes. Lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo está fuera de tus habilidades, de tus virtudes. No tiene nada que ver con orgullo, no tiene nada que ver con arrogancia, no tiene nada que ver con lo que tú eres. Es con lo que Dios quiere hacer contigo, no lo que tú puedes hacer para Dios. Y entonces le dice que él tuvo miedo. Y yo sé que todos los que alguna vez, hermanos, sentimos una raíz de orgullo, sentimos arrogancia, sentimos altivez, nos da miedo el trato de Dios, porque Dios nos va a someter a la humildad. Dios nos va a llevar a un espíritu que estamos resistiendo de humildad, un espíritu que estamos resistiendo, hermanos. Pero Dios nos va a meter a esa prueba como a Pedro. No tengas miedo, porque aunque él tenía miedo, Jesús estaba con él. Él empezó, dice la Escritura, que a hundirse. Él empezó a hundirse, hermanos, a hundirse. Dejó de poner los ojos en Jesús y empezó a oír la tormenta, empezó a oír lo que pasaba a su alrededor. El espíritu de Leviatán, hermano, va a empezar a obrar sobre aquellos que dejen de poner los ojos en Jesús y empiecen a oír las voces de las tormentas del mundo, de lo que pase alrededor. Y nosotros nos tenemos que afirmar en Cristo. Comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Lo último que necesitamos para poder combatir este espíritu de Leviatán, amados hermanos, es que nosotros pidamos ayuda al Señor. Como Pedro lo hizo, sálvame, Señor. Oh Señor, sálvame. La Escritura dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué es lo que tú necesitas en esta hora? Extiende al Señor esa palabra de decirle, Señor, sálvame, ayúdame. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Va a extender su mano para asirte de él y sacarte de ese lugar. El Señor lo que quiere, hermanos, es que venir por un pueblo, hermanos, que sea un pueblo que guarde su palabra, que sea un pueblo feliz, humilde, hermanos. Un pueblo que le agrade a Dios, un pueblo que sea como Jesús lo enseñó, hermanos. Donde la única garantía que hay es el amarnos los unos a los otros, el amar a Dios con todo nuestro corazón. Donde la garantía es el mismo Jesús, la salvación, el plan de salvación, el evangelio. Donde nosotros podemos agarrar, hermanos, y refugiarnos en el Señor Jesús. Donde no existe fuera de Jesús otro camino que pueda alcanzar el hombre. Porque todos los caminos para el hombre son rectos, pero su final es camino de muerte, hermanos. Ven a Jesús en esta tarde, hermano. Ven a Cristo en esta tarde y dile, Señor, si en mí se ha hecho una raíz de amargura, porque es lo que dice Hebreos, hermanos. Que no dejemos de alcanzar la gracia de modo que se forme a nosotros una raíz de amargura. Y la amargura que trae soberbia, trae orgullo, trae altivez, trae todas estas cosas que ya hemos hablado. Trae un despertar del espíritu de Leviatán. Pero en el nombre de Jesús, hermano, tú puedes decirle al Señor, Padre, dame esa humildad que necesito. Ayúdame, Señor. Yo me expongo ante el mundo como soy. Yo me levanto, Señor, como un siervo tuyo. Yo quiero ser ejemplo y dar obras, oh Dios, que manifiesten la transformación y el cambio que ha hecho tu Espíritu Santo en mí. Quiero ser un cristiano prevenido de las cosas futuras. Quiero ser un cristiano que conozca tu palabra, Señor. Quiero ser un creyente que confíe en ti, aunque vengan las olas. Aunque tú me digas que es tiempo de bajar de esa barca, yo estoy confiado en ti, Señor, que todo vendrá por tu preciosa mano. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, amados hermanos. No tengas miedo. Si necesitas ponerte en manos del Señor y habla con tu corazón delante de Dios. Padre, te bendecimos
Te glorificamos en esta tarde por la bendición que nos has permitido hacer, Padre. Y nosotros, oh Dios, renunciamos, Padre, si hay alguna cosa que este Espíritu haya querido hacer dentro de nosotros, ahora ya no como iglesia, sino como personas individuales, sí como iglesia y también, Señor, como injertos en la casa de Israel, Padre, pero personalmente cada uno de nosotros, oh Dios, perdona nuestro corazón si en nosotros ha habido inicios de rebeldía, si en nosotros ha habido orgullo, si en nosotros ha habido arrogancia, Señor, altivez, dureza de corazón, dureza de cerviz, si en nosotros ha habido, Señor, todas estas cosas, nosotros renunciamos a ellas porque no son para nosotros fruto de tu presencia, Señor, sino más sin en cambio, Dios, pon en nosotros el fruto de tu Santo Espíritu, Dios, que refleje tu verdad, que refleje, Señor, que en nosotros verdaderamente hay un crecimiento y una madurez. Cuando nuestros frutos, Padre, empiecen a ser agradables delante de ti, Señor. Nosotros queremos no agradar al hombre y no recibir nada de parte del hombre, sino solamente de parte de Dios. Amén, aleluya. Nosotros no queremos recibir ni nada del hombre que tenga que ver, Señor, con una posición que no nos has dado tú, Señor. Ningún reconocimiento, ningún nombramiento, nada, Señor, que tú no nos des, Padre. Aceptamos y nos conformamos con lo que tú nos has dado, Señor, porque este llamamiento, Señor, es de parte tuya, es celestial, Padre. Y, Señor, yo bendigo a todos los siervos, a todos los hermanos de la Iglesia Centro Cristiano del Mesías, oh Dios. Dales unción de tu presencia, dales espíritu que siga regenerando sus vidas. Obra, Señor, en medio de los tiempos que estamos viviendo, bendito Padre. Abre sus ojos y sus oídos espirituales, oh Dios. Tú, Señor, hazle llegar, Señor, en sueños y visiones, como dice Job 33, oh Dios. Dale revelación, como dice Deuteronomio 29. Háblales de tus secretos, como dice Jeremías 33:3, oh Dios. Señor, revélale las cosas a nuestros días, como dice 1 Corintios. Padre, permite, Señor, que tu iglesia despierte, Señor. Por tanto, Señor, nosotros en esta hora, delante de ti, Señor, nos presentamos con un corazón contrito y humillado, al cual tu palabra dice, no despreciarás tú, oh Dios. Sabiendo, Dios, que tú nos has llamado en este tiempo para que anunciemos tu gloria y tu majestad, Señor. Para que anunciemos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Para que reprendamos toda obra del diablo, Señor. Para que le digamos que no tiene autoridad, Señor, porque tu iglesia está despertando y tu espíritu la está despertando, Señor, a que esté a prevenir a todas las cosas que suceden en este último tiempo, bendito Padre. Deseando, bendito Padre, que nos permita ser una iglesia como la de Filadelfia, Señor, que dependa de ti, Señor, que espere en ti, que se mueva por ti, Señor, que confíe en ti, Señor, que si tiene que bajar, Señor, de la barca, lo haga en tu nombre, porque tú le llamaste, oh Dios, que se agarre de tu mano, Señor, como cuando tú te diste la mano por Pedro, Señor. Pero te damos muchas gracias, oh Dios, por lo que tú estás haciendo en este último tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, te alabamos, te exaltamos, amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, un saludo muy grande, un abrazo. Pues estamos bendiciendo el nombre del Señor, hermanos, en todo tiempo. Dice la escritura con el texto que inicié, y Eclesiastés dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos o tus vestiduras y haya ungüento sobre tu cabeza, amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios les bendiga, amén. Y bendecimos los proyectos, hermanos, que están haciéndose en el Centro Cristiano Mesías. Así que apoye, hermano, la obra de Dios, que la obra es del Señor, no es de nosotros. Y los seguimos invitando a que se conecten allá a sus niños para la escuela bíblica de vacaciones, amén. Y que Dios bendiga la obra. Y estamos orando, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermanos, a todos los que están conectándose. Compartan este mensaje, compartan este tema, hermanos. Les había avisado que estoy preparando un tema acerca de actualizar los tiempos de la profecía. Y primero Dios estaremos dándolo, si Dios nos permite, la próxima semana, amén. Así que nos vemos el próximo martes. Primeramente Dios bendiga a los hermanos de la alabanza, a los predicadores, a toda la iglesia, a los hermanos que transmiten a nuestro mismo horario.
Y nos vemos el martes a nuestro tiempo de oración. Así que métase al tiempo de Dios. Acá y nos vemos el jueves con el profeta Malaquías. Vamos a hablar, hermanos, el profeta Malaquías. Y acuérdense que son 8 preguntas que hace la iglesia. Y vamos a estar viendo ahí algo bien interesante con el profeta Malaquías. Amén. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Esperando que la bendición del Padre esté con ustedes, a todos los que están transmitiendo, a los que comparten. Compartir hermanos, también es evangelizar. Compartir es evangelizar. Háblele a la gente, comparte este mensaje. Y hermanos, que la gloria del Padre sea la que Él reciba toda gloria y toda honra de parte del hombre y de nosotros también. Le damos la gloria a Él y solo sea para Él. Y que Dios los bendiga. Los dejo con esta alabanza. Y nos vemos pronto si es la gloria del Señor, si es su plan. Amén. Que Dios les bendiga.